en Romanos 7. Acompáñenme, por favor. Yo voy a leer en la versión Reina Valera del 95, pero si usted tiene otra versión, va a encontrar exactamente el mismo sentido en la traducción. Romanos 7 dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos? Hablo con los que conocen de leyes, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive. La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido. Así que, si en vida del marido se une a otro, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí es que el mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? De ninguna manera. Más bien el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Necesitamos un psiquiatra que explique esto de trabalengua. Así que vamos a orar para depender de Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra. Hay cosas enredadas en este texto que a nosotros nos complican la vida. Ayúdanos a entender la realidad de la carne en nuestro cuerpo, que lucha contra el dominio de tu espíritu en nuestro ser. Ayúdanos a entender, Señor, tu palabra claramente, y permítenos, Padre, vivir para ti. Ayúdanos a sacarle las grandes lecciones a este texto, para que tú edifiques nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, edifica a tu pueblo. Te necesitamos. Así también, Señor, rogamos que haya tal convencimiento en cada uno aquí, que tú bendigas las vidas de cada familia y que transformes vidas, corazones, al mismo tiempo que instruyes la mente y el corazón. Ayúdanos, Señor, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien,
Como hemos visto hasta ahora, el capítulo 1, los gentiles bajo pecado, el capítulo 2, los judíos bajo pecado, el capítulo 3, el mundo entero bajo pecado, el capítulo 4, la justicia expresada en las obras, el capítulo 5, la justificación por la fe sola, por la sola fe, y el capítulo 6 hemos visto que en el libro de Romanos se explica que nosotros estamos muertos para el pecado y vivos para Cristo. Precisamente el último versículo del capítulo 6 nos conecta con el capítulo 7 y nos dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, que es Señor nuestro. Ese simple versículo nos dice, el capítulo 6 estaba hablando de que ahora nosotros fuimos enterrados en Cristo, fuimos crucificados con Cristo, fuimos identificados también en su muerte, fuimos identificados también en su resurrección, y por lo tanto nosotros somos partícipes de su muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y si el versículo 6, el versículo 7 y el versículo 14 del capítulo 6 indican que el que no muere no ha participado, no ha pagado la ley, porque la paga del pecado es muerte. Ahora nos encontramos con el capítulo 7, con este enredo que Pablo nos dice: yo lo que quiero hacer no lo puedo hacer porque eso es malo, pero lo que no quiero hacer, eso es lo que hago porque eso es bueno, y si lo hago, no lo hago yo, lo hace el pecado que habita en mí, pero si el pecado que habita en mí es malo, entonces la ley es buena. Y a nosotros se nos enreda la cabeza: ¿qué trabalengua es este? Bueno, este bosquejo, esta maraña que Pablo nos, si me permiten la palabra, del capítulo 7, vamos a desenredarla en 4 partes. Para hablar del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, nosotros tenemos que hablar de 4 partes. Y esto es lo que vamos a hablar. El bosquejo tiene 4 dúos. En los 25 versículos que tiene el capítulo 7, vamos a encontrar 4 dúos. Primero, 2 maridos. Segundo, 2 descubrimientos. Tercero, 2 principios. Y cuarto, 2 conclusiones que tiene Pablo en esto. Primero, 2 maridos. No tiene nada que ver con la otra mujer que le dijeron, porque 5 maridos has tenido. No, tiene que ver con que el primer marido era la ley y el segundo marido es Cristo. Esto es una analogía que Pablo usa paralelo a 2 Corintios 9 y a Efesios 3 para enseñar que cuando una mujer está casada con un hombre, está sujeto a él y tiene que obedecerle. Y no se puede, si se divorcia, si se separa, no se puede casar con un segundo porque todavía está sujeto bajo la ley al primer marido. Pero cuando el primer marido muere, ya ella queda libre en su viudez para casarse con cualquier otro hombre, siempre que sea en el Señor, sin ser llamada adúltera. Pablo no está queriendo establecer aunque sí lo hace no por comando sino por ejemplo, no está queriendo establecer un patrón de ley para las relaciones matrimoniales, aunque sí lo hace por ejemplo y no por comando. Pablo está haciendo una analogía para decir: mira, la ley era el primer marido de ustedes y ustedes estaban sujetos a ella. Ustedes tenían que hacer, Pablo recuerda en el capítulo 1, versículo 16, está hablando con los romanos, a los santos y fieles que están en Roma, llamados a ser santos para el Señor. Y ahí había muchos judíos. Pablo estaba hablando con muchos judíos o ex judíos. Y el primer marido de los judíos era la ley. Ellos tenían que cumplir la ley. ¿Y qué es la ley? La ley no es solamente los 10 mandamientos que hablan de no tendrás otros dioses delante de mí, no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás. Esos 10 mandamientos son parte de la ley. Entonces, cuando los escritores del Nuevo Testamento se refieren a la ley, se referían muchísimo grado al libro de Levítico y a todo lo que son los libros mosaicos, al Pentateuco, a los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Deuteronomio es casi una repetición de Levítico porque es la segunda repetición de la ley, y todo lo que habla de la ley se refiere mucho a Levítico, el libro de Levítico, donde están escritas las leyes para el pueblo judío. Ahí hay todo tipo de leyes. Hay leyes higiénicas, leyes sacramentales, leyes rituales, leyes para
leyes de cosecha, las leyes del diezmo, de los 3 diezmos, los diezmos de los pobres, los diezmos de las semillas, las primicias. Todas las leyes están en el libro de Levítico, ustedes pueden buscarla cuando ustedes quieran. Ahora, cuando Pablo habla de la ley aquí, no solamente está hablando de la ley de Moisés, sino las leyes civiles que atan a una mujer, a un hombre. Y dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Estoy hablando, dice el versículo 7:1, estoy hablando con los que conocen de leyes. Posiblemente había abogados, posiblemente había gente que trabajaba por las leyes del pueblo, pero está haciendo una analogía con el primer marido, que era la ley. Todos tenían que cumplir la ley para poder ser salvos, pero nadie cumplió la ley para ser salvado. Nadie podía cumplir la ley, porque era el deseo de Dios, ya lo vimos en el capítulo 4, era el deseo de Dios de que nadie pudiese cumplir la ley, porque la exigencia de la ley estaba demasiado alta para que un hombre como tú o como yo, una mujer cualquiera como las que están aquí, o cualquier judía, pudiera cumplir la ley. Era imposible. Por lo tanto, si tú querías ser salvado de otra manera, tú eras llamada o llamado adúltero, porque estabas coqueteando con otro marido. Entonces, el primer marido, en la figura de la analogía que Pablo usa aquí, es la ley. El segundo marido es Cristo, y usa como un eufemismo para decir, no que la ley murió. No, la ley no murió. Ya vamos a ver que uno de los descubrimientos que hace que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. No podemos decir que la ley murió, no podemos decir que la ley es satánica, Dios la escribió con su mismo dedo. No podemos decir que olvídense de la ley, que Dios cambió las cosas ahora, eso la ley la arrugó y la botó. No fue la ley que murió. En el capítulo 6, en la predicación de la semana pasada, el pastor Jesús nos habló de que no fue la ley que murió, fuimos nosotros los que morimos, porque la paga del pecado es muerte. Fuimos nosotros los que morimos a nuestra relación con la ley. Fuimos nosotros los que fuimos enterrados, muertos, sepultados y resucitados con Cristo, nuestro segundo marido. Valga la figura. Pregúntale al de al lado, ¿ya se murió el primer marido tuyo? Me refiero a la ley, no a las que de verdad son viudas. La ley significa la salvación por obras. La ley significa que tú buscas la manera de hacer buenas obras para que Dios te salve. La ley no es mala, el legalismo sí. No sé si me estoy dando a entender. La ley no es mala en sí misma, porque la escribió Dios, se la dictó a Moisés. La ley no es mala, ya lo vamos a ver. Pero el legalismo sí. Cuando tú tratas de hacer buenas obras para chapearle a Dios, tiene que bendecirme. Mira, yo ofrendé un cheque de 8 ceros. Tiene que bendecirme. Yo sembré. Acuérdate, Señor, que tú prometiste que tú das semilla al que siembra. Yo ayudé a la viejita a cruzar la calle. Sálvame. La ley es el intento del hombre por agradar a Dios, para cumplir los mandamientos, para poder ser salvado. Nadie va a poder ser salvado así. Pero el segundo marido no es la salvación por obras, es la salvación por gracia. Ya habiendo entendido que somos incapaces de cumplir la ley, ya habiendo entendido que somos incapaces de hacer tantas buenas obras como para pagar sin morir el pecado que vive en nosotros, ya nos rendimos ante Dios y renunciamos a todo intento de agradar con obras para que Dios nos salve. Más bien ahora nos enfrascamos en hacer buenas obras, en hacer obras de justicia, porque Dios nos ha salvado. No es lo mismo decir que quiero hacer buenas obras para que Dios me salve, a decir que yo quiero hacer buenas obras porque Dios me ha salvado. ¿Notan la diferencia? El segundo marido nos exige una vida de santidad. El segundo marido dice, ¿tú te quieres casar conmigo? Muy bien, muere al primer marido. Y Pablo está haciendo una analogía, no es un eufemismo, porque recuerden que estaba hablando, es un eufemismo porque recuerden que estaba hablando con judíos. Si a los judíos les decían, la ley murió, inmediatamente Pablo iba a ser crucificado.
Pero la ley no murió. Los que morimos fuimos nosotros a la ley. Entonces, este segundo marido tenemos que morir porque la paga del pecado es muerte. Pero, sin embargo, el regalo, la dádiva, el don, la misericordia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro nuevo marido. Suena feo decir eso nosotros los hombres, ¿verdad? Pero supongamos que nosotros tenemos nuestra masculinidad bien firme. Nosotros podemos decir con certidumbre que Dios nos exige a nosotros una relación, así como Cristo amó a la iglesia, una relación con Dios, sacrificial muchas veces. Y ya lo vamos a ver cuando empecemos a hablar del trabalengua de Pablo. Ahora tenemos que caer en cuenta, así como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, nosotros tenemos un marido que nos decía cómo hacer las cosas, pero que se murió. Ahora tenemos un nuevo marido que ahora nos tiene la escritura para decirnos cómo hacer las cosas. Y está muy vivo, muy vigente. Esta es la lucha de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la misma del angelito y el diablito. Ahora, ¿será solamente Pablo que siente este enemigo que duerme con él, este loco interno que quiere hacer cosas que no le agradan a Dios? Al menos Pablo y yo sentimos esa lucha espiritual. Es muy probable que algunos aquí no la sientan, no se den cuenta de eso. Pero la mayoría de nosotros tenemos que reconocer que tenemos un enemigo interno, lo que Pablo llama en otros lugares la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre luchando contra el nuevo hombre que se va cada día revistiendo a través de la palabra de Dios. Tenemos un ladrón en la casa. Ya hablamos de los dos maridos. Ahora vamos a hablar de los dos descubrimientos. El primer descubrimiento que Pablo hace es que la ley es buena, la ley es santa, la ley es espiritual, la ley de Dios es perfecta. Si el que la escribió es santo, 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 justo, puro, santo, sin mancha y perfecto, la ley no puede ser menos. La ley es espiritual, es buena. No podemos decir nosotros los cristianos, la ley es mala, la ley es satánica, la ley es pecaminosa. No, ya vimos en el capítulo 5, la justificación por la fe sola, que la ley lo que hizo fue enseñarnos qué es lo que era pecado. Pablo no dice que antes de la ley no había pecado, no. Pablo lo que está diciendo es que la ley vino a decir qué es lo que era pecado. Y él da un ejemplo en el versículo 6. Él dice: ¿cómo podía yo saber que codiciar era malo si la ley no dijera no codiciarás? En otras palabras, ¿cómo puede haber gente bonita si no existen los feos? ¿Con qué lo podemos comparar? ¿Cómo puede haber gente flaca? Oye, si no existen los gordos para saber, oye, este es gordo, este es flaco. ¿Cómo puede haber gente negra o blanca si no existen los amarillos? Tiene que haber algo, un patrón de comparación con el que nosotros podamos decir, esto es exactamente opuesto a esto. Para eso es que sirve la ley, para revelarnos, para descubrirnos lo malo que estábamos haciendo, lo malo que somos delante de Dios. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 enseñan que Dios nos puso la ley para revelarnos el pecado que había en nuestras vidas, para enseñarnos lo malo que éramos. Entonces, la ley es espiritual, la ley es buena. Y segundo, otro descubrimiento que Pablo hace es que el creyente es carnal, vendido al pecado. Y usted me pudiera decir, oye hermano, pero nosotros hemos predicado aquí que el creyente es santo, somos llamados a ser santos. Sed santo porque yo soy santo, exige el Señor. Es cierto, somos santos. Somos santos de dos maneras. Somos santos posicionalmente, porque dice un salmo que Dios nos sacó del lodo cenagoso, nos enjabonó, nos enjugó, nos enjuagó, nos echó jabón, nos limpió con agua y nos puso aptos para ser llamados hijos de Dios, útiles para ser usados como instrumentos de honra. Ese paso, ese cambio de posición de
charco a agua o de sucio a limpio es un acto de justificación que solamente Dios hace, y es lo que llamamos como justificación posicional. Ahora, la justificación experimental o santificación, que otros llaman, es el acto mediante el cual, ya habiendo sido justificado por fe, tú mismo dejas a Dios controlar tu vida o no. Entonces, solo los que son justificados pueden santificarse. Y eso lo hablamos en el capítulo 5. Estos son los dos descubrimientos de Pablo. La ley es espiritual, ya lo vamos a anotar en el texto, y el creyente es carnal. Es decir, tenemos al Dr. Jekyll y a Mr. Hyde peleando en la misma caja, diciendo, no, es mío, no, yo lo hago, no, mejor yo. Y ahí están la carne y el espíritu peleando entre sí. Dice Pablo en otros textos, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y esto es Dr. Jekyll y Mr. Hyde peleando. Dice Calvino que la vida del pecado es la muerte del hombre, y la muerte del pecado es la vida del hombre. Nosotros no podemos entender que haya el pecado todavía andando en el cuerpo y en la vida de una persona, y el hombre esté disfrutando de la vida abundante que Cristo vino a dar en Juan 10. Primera de Juan 2 y primera de Juan 3 dice específicamente el versículo 6 del capítulo 2, enseña: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y si tú dices que no tienes pecado, lo haces a él mentiroso. Entonces nosotros en primera de Juan 2 del 1 al 8 tenemos cómo es la vida de un hijo de Dios. Ciertamente nosotros tenemos que reconocer que aún siendo cristianos súper santos, asistimos a la iglesia los 52 domingos del año, nos sabemos la Biblia de tapa a tapa, de Génesis y Apocalipsis, y al revés, nosotros damos ofrenda, nosotros nos congregamos, oramos por los hermanos, damos ofrenda para los pobres, y todo lo que se nos exige como cristianos, nosotros tenemos que reconocer que aún tenemos luchas internas con un ladrón en la casa. ¿Sí o no? ¿O soy yo nada más? Pablo está diciendo, leyendo 1 Timoteo 1, 10 al 15, él dice: yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguía a la iglesia. Yo no soy como esos superapóstoles, porque yo perseguía a la iglesia. Cristo se me apareció a mí como un abortivo. Yo sé que no soy lo que debo ser, decía John Newton. Yo sé que no soy lo que debo ser. Yo sé que no soy lo que debo llegar a ser. Yo sé que no soy lo que voy a llegar a ser. Pero por la gracia de Dios no soy lo que era, y por la misericordia de Dios soy lo que soy. Entonces, la vida del pecado es la muerte del hombre, y la muerte del pecado es la vida del hombre. La ley es buena, la ley es espiritual, pero la ley es incumplible. La ley sirve nada más para revelar lo malo que somos. Y usted se puede imaginar un apóstol como Pablo llegando a la conclusión tan frustrante de decir: la ley no sirve, cuando la ley era lo máximo. Los fariseos tenían 600 y largos de preceptos que tenían que cumplir para ser considerados santos, y se enorgullecían de decir: cumplidor de la ley soy, por fuera, pero nadie es capaz de cumplir la ley por dentro. Por lo tanto, Pablo llega a esas dos conclusiones: la ley es espiritual, la ley es buena, pero el creyente es carnal, vendido al pecado. Y ya vamos a ver la conclusión de Pablo en este respecto. También se hablan de dos principios y básicamente dos leyes. Primero, la ley del pecado y de la muerte, y segundo, la ley del espíritu de vida en Cristo. Pablo nos enseña que en Cristo ya el pecado y la muerte no se enseñorean de nosotros. Eso lo habla en el capítulo 6 también, y en otras partes de la escritura, de la literatura paulina. Él nos enseña que el pecado de la ley de la muerte dice: todo el que quiera ser librado de la culpa del pecado debe morir, porque la paga del pecado es muerte. Todo el que quiera ser librado de la justicia de Dios
debe morir, porque la paga del pecado es muerte. Y como le dijo la serpiente a Eva, Dios no quiere que ustedes coman de ese fruto porque van a morir. ¿Es verdad que Dios dijo eso? ¿No? Sí, Dios dijo eso. Pero le metió una media verdad ahí. No, Dios no quiso decir eso. Yo voy a interpretar qué fue lo que quiso decirle Dios. Él lo que quiso decir es que si ustedes si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a llegar a ser igual que Él. Y Él no quiere eso porque Él no admite competencia. Eso era una media verdad. Y ciertamente el hombre, a partir de la desobediencia, empieza a morir. No morir físicamente. Eva y Adán no quedaron tendidos como Ananías y Zafira, no. Ellos vivieron muchísimos años más después de la caída. No sabemos cuánto, porque no sabemos cuándo fue el día de la caída, pero Adán vivió más de 900 años. Ahora, el día de la caída, ellos fueron separados de Dios. Y eso es lo que la palabra tanatón en griego quiere decir. Muerte es separación, en 3 acepciones. Muerte de tus familiares, muerte de la separación del cuerpo, el alma y el espíritu, y muerte de la separación de Dios. La última acepción es la muerte eterna, cuando la separación de Dios te lleva al infierno, estás eternamente separado de Dios, estás muerto espiritualmente, estás muerto eternamente, es lo que la Biblia llama la muerte segunda. Ahora, estas 3 acepciones de la palabra tanatón en griego, separación de los familiares, separación del alma, el cuerpo, espíritu y separación de Dios, son exactamente la misma palabra separación. Cuando nosotros hablamos de que el pecado y de la muerte nos separa de Cristo, es precisamente lo que Pablo descubre, la ley del pecado y de la muerte. El pecado que hay en nosotros pelea por el control del cuerpo y del alma, y porfía tanto que a veces nos controla. Y ahí Pablo empieza el trabalengua. ¿Cómo que dice el trabalengua? Vamos a leer el trabalengua. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, los descubrimientos. Soy vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo. Y de verdad que parecía que no lo entendía, porque mira lo que empieza a decir. Pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto. Cuando usted quiera saber cuál es la voluntad de Dios, es exactamente opuesta a lo que a usted le gusta. Diametralmente. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo entonces que la ley es buena. Claro, porque si la ley sirve para no hacer lo que a mí me gusta, entonces la ley sirve. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, o sea, lo malo, sino el pecado que está en mí. El doctor Jekyll y Mr. Hyde. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y es ahí que en algunas otras partes él habla que la carne está, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Una vez más, la voluntad de Dios es opuesta a la voluntad de nuestra naturaleza pecaminosa. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Ahora, ninguno de nosotros tiene el argumento válido para decir fue más fuerte que mí, como dijo otro. Fue más fuerte que mí esa tentación. Nosotros no podemos decir que alguna tentación es más fuerte que nosotros. Yo no puedo decir, mira, esta prueba es más fuerte que yo. No puedo decir fue irresistible pecar. No. 1 Corintios 10:13 que dice, fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, para que juntamente con la prueba tengamos la salida. Nadie puede decir entonces, esa tentación es más fuerte que yo, que tuve que caer, me vi obligado a caer. No.
Todo creyente, escúchame bien, y me voy a adelantar un poquito a la conclusión. Todo creyente tiene ahora algo que no tenía cuando no era creyente. Todos nacimos con una naturaleza pecaminosa, causa de nuestra descendencia de Adán, de nuestros padres. Adán y Eva, cuando pecaron, la herencia que nos dejaron fue la naturaleza pecaminosa. Todos nacimos pecadores. No hay ninguno que pueda decir todos menos yo son pecadores. No. Por cuanto todos pecaron, lo vimos en el capítulo 3, por cuanto todos pecaron, están destituidos, quitados, desarraigados, inmerecedores de la gloria de Dios. Esa naturaleza nos la dejaron nuestros padres, Adán y Eva. Por eso es tan importante el nacimiento virginal de Cristo, porque no tuvo comunión con el pecado de José. El Espíritu Santo purificó el vientre de María. Por eso es muy importante el nacimiento virginal. Ahora, Pablo concluye diciendo: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: el mal está en mí. Usted puede pensar así como Pablo: el mal está en mí. O ustedes pueden decir: yo no. Equivocada la Biblia, conmigo no. Yo soy más bueno que nadie. Más bueno que una cachapa con queso. Más bueno que un pescado frito a la orilla de la playa. Mejor cambiamos el tema, ¿verdad? Pero nadie de aquí, escúchenme, por favor, y convénzanse, no porque yo se los digo, sino porque Pablo, que era un super tipo, un tipo que escribió la mitad del Nuevo Testamento, un tremendo hombre de Dios, digno de ser llamado apóstol, para escribir lo que hoy, 2013 años después, nosotros estamos leyendo. Pablo decía: en mí está el mal. ¿Qué quedará para mí y para ti? Pablo decía: sean seguidores de mí como yo de Cristo. ¿Pudieras tú decir lo mismo? Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: el mal está en mí. Estoy casado con mi segundo marido, pero estoy recordando a mi primer marido. ¿Cómo sería de frustrante para este apóstol reconocer que lo que él se enorgullecía siendo fariseo no sirve absolutamente para nada con el nuevo marido? El mal está en mí. Pues según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. Me gusta ahora, tengo el Espíritu Santo, la ley de Dios. Me deleito en su palabra, leer, pasar tiempo a solas con Dios, buscar de Él, cantar, ir a la Biblia, gozar la comunión de los hermanos. Yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, miserable de ti, que tienes un ladrón en la casa y lucha Mr. Hyde contra el Dr. Jekyll. Miserable de nosotros. ¿Quién nos librará de este cuerpo pecaminoso? Y eso nos lleva a las conclusiones de Pablo, a las conclusiones del texto. Primero, Pablo habla de dos maridos, el Cristo, la ley y Cristo. Después Pablo habla de dos descubrimientos. Dice que la ley es espiritual y el creyente es carnal. Están opuestos entre sí. Y tercero, los dos descubrimientos que Pablo hace es que la ley del pecado y de la muerte se contraponen a lo que dice el capítulo siguiente, Romanos 8:2, dice: la ley del espíritu de vida en Cristo. Y ahora Pablo argumenta sus dos conclusiones. La primera es: miserable de mí. Miserable de mí. ¿Qué significa miserable de mí? Miserable es una
es la condición de una persona que necesita misericordia, que es digna de misericordia, que clama por misericordia, un mendigo espiritual, uno de esos que Jesús habla en el Sermón del Monte: bienaventurados sois los pobres de espíritu. Un mendigo incapaz de autosalvarse, y por lo tanto no puedo deshacerme de este ladrón que tengo dentro de mi casa, no puedo deshacerme de Mr. Hyde, no puedo deshacerme del pecado que nos asedia, no puedo deshacerme de esto malo que hay en mí. Por lo tanto, necesito misericordia. Miserable de mí. Hermano, ¿puedes decir tú también que tú eres un miserable? No en el sentido ofensivo de la palabra, en el sentido más bien de dependencia de Dios, caer de rodillas, Señor, como decía el publicano, en la parábola del fariseo y el publicano, puesto de rodillas, frente en el piso, se golpeaba el pecho y no era capaz de levantar su frente al alto, al cielo, para decir cualquier cosa, sino que más bien decía: Señor, sé propicio a mí, que soy un miserable pecador. Lucas 18:14 concluye: de cierto os digo, el mismo Jesús en la parábola, de cierto os digo, que el publicano descendió a su casa justificado y el fariseo orgulloso, echón, vanidoso, no. Por lo tanto, el que se humilla será exaltado, pero el que se la echa será humillado. Pablo decía: miserable de mí. Yo digo: miserable de mí. Dices tú también: necesito a Dios, necesito tu misericordia, Señor, soy un miserable, necesito tu ayuda. ¿Están convencidos ustedes de que ustedes tienen un ladrón adentro en la casa? Un Mr. Hyde que les amarga la vida, un tipo desgreñado, un tipo malo, una persona que no le gusta el bien, más bien le gusta disfrutar el mal. O tú eres tan súper santo que ya dominaste tu naturaleza pecaminosa y tú puedes decir: no, hermano, miserable de ti, pero yo soy lo máximo. Más bien, como decía Shakira en una de las canciones, pobre de Dios que no sale en revistas. Yo soy más santo que Dios. ¿Pueden alguna persona llegar a tal orgullo? Hermanos, amigos, nosotros tenemos que reconocer que somos unos miserables ante Dios. Necesitamos su misericordia. Si no hubiese sido por la intervención de Dios entre tu nacimiento y muerte, primero, tú no estuvieras aquí, y segundo, no fueras digno de ser llamado hijo de Dios. Y si ustedes reconocen que son unos miserables, con el debido respeto, ustedes mismos, nosotros mismos, debemos convencernos de que primero, no podemos ser cristianos solos. Necesitamos una familia que nos abrace y nos ayude a disfrutar de la misericordia de Dios en comunión. Necesitamos una iglesia que nos abrace. No podemos ser cristianos solos. No podemos ser carbones fuera de la parrilla. No podemos ser agentes secretos del cristianismo en el mundo. Necesitamos una familia que nos abrace y nos diga: yo te cuido. ¿Cuál debería ser la respuesta moderna a la pregunta de Caín cuando Dios le preguntó: ¿dónde está tu hermano Abel? Que dijo: ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Si a ti te preguntan, a cualquiera de los que están aquí, hermanos, ¿eres tú guardián de tu hermano? La respuesta es sí, sí lo eres. Tú debes guardar a tu hermano. Y ojo, hermano y hermana. Las hermanas deben cuidar a las hermanas. Los hermanos deben cuidar a los hermanos. Y todos juntos entre sí deben cuidarnos entre nosotros. Porque todos somos miserables. Necesitamos la misericordia de Dios. ¿Quién nos va a librar de este cuerpo que le gusta pecar? ¿Quién nos va a librar de este cuerpo que nos agrada, nos fascina? Que este cuerpo le fascina pecar. Ahora, la diferencia entre un no creyente que le gusta pecar es que él disfruta pecar, planifica pecar, programa pecar. Es lo que dice 1 Juan 2. El que es de Dios no peca. Pero un creyente que ha sido dotado con la capacidad del Espíritu Santo tiene la habilidad, la capacidad de pecar, pero no tiene el deseo de pecar. No planifica, no programa. Un creyente no planifica un pecado.
Puede que caiga por accidente, puede que caiga por su miserable que es, puede que caiga porque es una caída, un hueco en el camino, una trampa, no nos dimos cuenta, caímos, pero no planifica. Es más, el creyente aborrece al pecado, por lo tanto no espera la noche para confesarse, sino que en ese mismo momento, Señor, perdóname, tengo un pecado en mi corazón. Y hay gente que espera la noche para confesarse. Es más, hay gente que espera la Santa Cena para confesarse. ¿Desde cuándo no te confiesas tú ante Dios, Señor? No solamente que confieses, Señor, yo sé que hizo mal, pero soy débil, soy miserable, acéptame así. No. Remordimiento no es arrepentimiento. Remordimiento es la mitad del arrepentimiento. Cuando usted se va a confesar delante de Dios, dice: Señor, de verdad soy un miserable. Perdóname, ayúdame a aborrecer al pecado así como tú lo aborreces, a no cometerlo más, porque soy vendido al pecado, pero tú eres perfecto y aborreces al pecado. Hay quien dice: pero es que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. No. Si amara al pecador, no lo condenara. Salmo 5:5 dice que Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Si Dios amara a los pecadores, no los enviara para el infierno. Entonces, cuando nosotros hablemos de las conclusiones de Pablo en este capítulo 7, ciertamente somos miserables, necesitamos la intervención de Dios. Pero Pablo dice ciertamente: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta no pareciera venir en las frases siguientes, pero me gusta cómo lo pone la versión, si alguien tiene la Dios habla hoy. Sí responde la pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solamente Cristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente de Dr. Jekyll, sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Solo Cristo transforma la vida de una persona. Ciertamente viviremos hasta el último suspiro de nuestra vida bajo la influencia de la tentación del pecado, bajo la naturaleza pecaminosa, la tentación de caer accidentalmente en un pecado. Todos los días vamos a ser tentados en diferentes maneras, y justamente en aquellas áreas en que somos más débiles. ¿Usted no se ha fijado que el diablo le manda las tentaciones en las que usted puede caer? ¿Por qué no lo tienta con un tractor? ¿Por qué Dios no le tienta con un tractor? ¿Por qué a usted no lo tienta un tractor? ¿Por qué a usted se le presentan todos los días en la vida cosas que a usted le atraen? ¿Usted no se ha preguntado eso? Tengo un amigo en estos días que me dijo: cuando yo estaba soltero, ninguna muchacha se fijaba en mí, pero ahora que después me casé, están saliendo toditas las bonitas. Me mandan mensajes por el Facebook, me mandan mensajes por el teléfono. ¿Usted no se ha preguntado por qué? Bueno, me imagino que para las muchachas, las mujeres también es así. Aunque yo no considero ningún hombre bonito, pero hay que reconocer. ¿Por qué se nos presentan las cosas que son atractivas para nosotros? La ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo. Y todos los días ustedes van a ser tentados hasta su último suspiro. Y créanme, no es una tentación así como que vamos a ver cómo lo puedo aruñar. Vamos a ver cómo lo puedo hacer tropezar para que se rasguñe la rodilla o se rompa el codo. No es una tentación así como que vamos a hacer que diga una mentirita para hacerle pasar una pena frente a sus amigos. Y justamente un cristiano que vaya pasando por ahí y haga: vamos a hacerle pasar una pena. No, hermano. La tentación tiene el propósito, el pecado, la carne conspira tanto contra ti que tiene el propósito de matarte. Dice Pablo: el pecado por el mandamiento revivió y yo morí, me separó de Dios,
No hay un propósito del pecado, de la carne y de la muerte que no sea matarte. Hasta verte comiendo polvo, el diablo no va a descansar. Hasta verte derramada la última gota de tu sangre, no va a descansar. Nosotros no podemos darle ni un milímetro de cuartel. No podemos ni siquiera dejar que el orgullo nos convenza de que en esto no soy miserable. No podemos ni siquiera permitir que el pecado se albergue en nuestra vida al punto de que nosotros nos acostumbremos a él y ya no nos moleste porque está domesticado. Solo Cristo transforma la vida de una persona. Ladrones, homosexuales, prostitutas, desgraciados, presos, mentirosos o personas tan buenas como tú y como yo necesitan la conversión de ser un enemigo de Dios a ser un hijo de Él. Y quiero decirte una cosa a manera de advertencia. Si es cierto que somos miserables, si es cierto que vivimos en un cuerpo de muerte, si es cierto que solamente por Jesucristo somos librados de este cuerpo de muerte, si es cierto que con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado, nosotros tenemos que revisar nuestra vida, a ver si a mí me gusta pecar, si yo disfruto pecar, si yo amo pecar. Porque si tú amas pecar, no eres cristiano. Si tú disfrutas planificar, programar una mentira, si tu primera reacción es pecar, es revolcarte en lo que a Dios le desagrada, amigo, tú vas rumbo al infierno. Y es probable que tú no creas en el infierno, porque al fin y al cabo tampoco crees en Dios, y por eso disfrutas pecar. Déjame decirte que eres uno más de los engañados de Satanás. Si Cristo no transforma tu vida desde ese que le agrada pecar a uno que aborrece pecar, tú no has nacido de nuevo. Tú vas rumbo al infierno a toda velocidad que te da la vida. Si Jesucristo no interviene en tu vida y te convierte, tú eres doblemente miserable. Porque si ya siendo cristianos nosotros todavía tenemos un enemigo que se llama carne, que conspira contra nosotros para que nos guste pecar, para devolvernos al primer marido, si ya nosotros somos miserables, ¿cómo no lo serás tú, que no solamente disfrutas pecar, sino que necesitas del doble de la misericordia de Dios para que te salve? Somos Dr. Jekyll y Mr. Hyde en la vida espiritual real. Miserable de nosotros. A manera de conclusión, debemos vivir nosotros la vida estando conscientes, primero aborreciendo al pecado. Nosotros debemos aborrecer al pecado y tenemos que estar conscientes de su poder. Es muy probable que usted se encuentre gente que diga: eso es culpa del diablo. Pasó una muchacha bonita, ese es el diablo. Lo está llamando el jefe, ese es el diablo. Lo descubrieron en una cosa mala, ese es culpa del diablo. Y la verdad que hay gente que le echa la culpa al diablo. Mira, por ahí pasó el diablo, ¿sí? Se devolvió por aquí, mire, saltó por allá. Ese pobre diablo, le echan la culpa de todo. Pero la verdad es que la Biblia enseña que nosotros tenemos tres enemigos: el diablo, el mundo y sus deseos, etnos, el sistema de antivalores que gobierna el diablo, el sistema de antivalores que gobierna el príncipe de este mundo, y la carne, que es lo que nos atañe hoy. Es lo que dice Pablo: la ley reveló lo malo que era la carne, lo subordinado, lo obediente que es la carne a la ley del pecado. No le echen la culpa al diablo de todo. ¿Por qué no se echa la culpa a usted? Y dice: no,
yo caí porque yo soy débil. Necesito alguien que me ayude, necesito un mentor, necesito una iglesia que me abrigue, necesito un consejero, necesito un pastor que me ayude a abrigar, a reforzar esas partes en mi vida con una armadura que no me permita caer. Necesito una persona que me revise frecuentemente las páginas que yo he visitado de internet. Necesito una persona que esté pendiente de revisar mi celular. Necesito una transparencia para cuando voy en el carro y llega un mensaje, mi esposa lo pueda revisar. Necesito una persona que esté pendiente de lo que veo. Necesito una persona que me ayude a mantener puras mis manos. Necesito una persona que me revise mis estados de cuenta financieros para saber si estoy siendo honesto en mi casa o en mi negocio. Necesito una persona que me vigile mi hablar a ver si estoy diciendo groserías. Necesito una persona que me ayude a ser una persona tierna y agradable. Necesito una iglesia. Vivamos, hermanos, aborreciendo el pecado y conscientes de su poder. Pero también vivamos amando a Cristo, no amando al pecado. Vivamos, si usted dice ser cristiano, usted debe amar a Cristo y estar conscientes del poder del pecado, de que a usted le gusta pecar, o mejor dicho, si usted no es creyente, a usted le fascina pecar. Pero si usted es creyente, usted puede pecar porque todavía tiene la capacidad para hacerlo, pero no el deseo de hacerlo. Ame a Cristo, siga su ejemplo. 1 Juan 2:6. Si usted dice ser cristiano, debe andar como Él anduvo. Aborrezca el pecado y sean conscientes de su poder. Amen a Cristo, pero también sean conscientes de su poder. Normalmente estamos acostumbrados, y es lo que hablamos en el capítulo 1, estamos acostumbrados de hablar del amor de Dios increíblemente inmenso. Y es tan grande que no puedo ir arriba de Él, y es tan ancho que no puedo ir, y es tan profundo que no puedo ir debajo de Él. Tan grande es el amor de Dios. Pero no estamos hablando solamente de su amor, la justicia de Dios. Recuerdo cuando aquel hablamos en el capítulo 1, que la justicia de Dios es una moneda de dos caras. Es lo bueno y agradable de aquellos que han sido justificados por la persona y obra de Jesucristo, pero también lo increíblemente peligroso del otro cara de la moneda de no haber sido justificados por la persona y obra de Jesucristo. Si usted disfruta de la justicia de Dios, usted va a ser salvado por toda la eternidad y usted va a disfrutar el gozo eterno que es vivir en el cielo por todos los siglos, por la eternidad. Pero si usted no disfruta de la bendición de ser salvado, usted va a sufrir 10,000 veces más lo que usted está sufriendo ahorita en esta vida, en el infierno consciente del lago de fuego, donde el gusano no muere y la llama no se apaga. Y si lo asusto, qué bueno, ríndase ante Dios y clame por su salvación. Vivamos para aborrecer al pecado, siendo conscientes de su poder. Pero vivamos también para amar a Cristo, siendo conscientes de su poder. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por dejarnos escrito un texto como Romanos 7. Gracias por usar a este autoproclamado miserable Pablo para hacernos aún más miserables a nosotros, vendidos al pecado, hombres y mujeres carnales que nos atrae lo prohibido, según tú. Señor, ¿cómo no humillarnos delante de ti y reconocer que necesitamos inmediatamente tu ayuda, tu intervención? Durante toda nuestra vida, Padre, nuestra naturaleza conspirará contra nosotros. Nuestro espíritu está dispuesto, Señor. Queremos amarte, queremos obedecerte y entregarte todo nuestro ser, Señor, pero la carne nos ancla a este mundo, Señor, y muchas veces nos frustra. ¿Por qué tenemos que ser así? ¿Por qué ofenderte tanto?
Si tú diste tu vida por nosotros, si tú demandas santidad de tus hijos, ¿por qué ofenderte tanto, Señor? Muchas veces flaqueamos y es muestra de lo miserable que somos en verdad. Señor, ayúdanos. Pero al mismo tiempo, Señor, reconocemos tu grandeza y tu poderío, tu señorío y tu majestad. Solo tú, Señor, libras, transformas, cambias el alma. Solo tú, Señor, tienes buenas noticias para salvar a aquellos que se reconocen miserables ante ti. Gracias a Dios que a través de Jesucristo podemos ser librados del imperio de la muerte y el pecado. Señor, a ti sea siempre la gloria y el honor. Señor, y si hay alguien aquí, y no es mucho pedir, que tú derrames tu bendición en ese corazón. Si hay alguien aquí que no te conoce, si hay alguien aquí que está inmerso en un pecado difícil de dejar, un pecado con el que lucha. Quizás, Señor, hay gente aquí que lucha contra la pornografía, contra la mentira. Luchan, Señor, contra deseos y pasiones carnales. Luchan, Señor, contra la lujuria. Luchan contra el dinero, la fama y la opresión. Luchan, Señor, incluso contra la violencia, las dependencias de las drogas, de la comida, del dinero, del alcohol. Señor, hay alguien seguramente aquí que esté luchando contra su manera grosera de hablar. Hay incluso hombres aquí que tienen tentaciones con otras mujeres, mujeres que tienen tentaciones con otros hombres, hijos que son tentados a desobedecer a sus padres, a dejarse llevar por la rebeldía del mundo. Hombres y mujeres, Señor, que son tentados a través de internet cada día. Teléfonos impuros, mentes corrompidas. Ten misericordia, Señor. Hoy, Señor, nosotros reconocemos nuestra necesidad de ti. Y si hay alguien aquí, Padre, que de rodillas pide perdón, como has prometido ser justo, Señor, y fiel, ten misericordia de él o de ella. Perdónale, Señor. Ayúdanos como iglesia también a cuidarnos los unos a los otros y a reconocer que solo en ti está la vida. Solo en ti hay palabras de vida eterna. Y solo en ti tendremos la victoria final de ser dotado con tu Espíritu Santo para reconocer cada falla en el camino, cada hueco en nuestras vidas, y luchar contra ese hombre interior que se rebela contra la ley de Dios y quiere complacer al pecado. Señor, ayúdanos. Y por último, Señor, ayúdanos a ayudar a cada uno en particular. Ayúdanos a ser una iglesia amorosa, una iglesia que esté pendiente de abrazar al caído, de exhortar al necesitado, de regañar incluso al rebelde, y también, Señor, de expulsar al que persiste en su pecar. Señor, purifícanos cada día más. Necesitamos de ti. Ayúdanos a vivir aborreciendo el pecado y ser conscientes de su atractivo, pero ayúdanos cada día también a vivir para Cristo, amando y obedeciéndole, y estar conscientes de su poder. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Padre.